Hola, ¿cómo va? Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Alberto Lugones. Hoy me voy a encargar de moderar un poco la disertación que va a llevar a cabo mi compañero Bruno Ferrari, donde va a analizar la actualidad y las perspectivas de la economía santafesina. Quizás una de las charlas que más nos tocan a todos los que habitamos en esta provincia y vamos a enterarnos un poco de cómo es el estado de situación actualmente y cuáles son las cosas que están por venir a lo largo de este 2021. Bruno, muchas gracias por estar y quedamos para escucharte. Gracias, Alberto, por la presentación. Antes que nada, bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Bruno Ferrari, soy licenciado en Economía. Al igual que Alberto, nos desarrollamos en lo que es el área de informaciones y estudios económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y en el día de hoy vamos a estar presentando este webinar sobre la actualidad y las perspectivas de la economía santafesina, en el marco de lo que fue la publicación del día viernes del especial Santa Fe que hemos publicado en el informativo semanal. Sin más, vamos a ir comenzando y bueno, ante cualquier consulta, dudas o comentarios que quieran hacer, tienen el chat habilitado para realizarlo y bueno, si alguien quiere levantar el micrófono, puede levantar la mano y bueno, le podríamos dar acceso en ese caso. Comenzando un poco con la dinámica de la charla que tenemos para el día de hoy, me parece importante, en primer lugar, que podamos hacer una caracterización breve de lo que es la provincia de Santa Fe, en términos de su importancia local también a nivel nacional. En este sentido, Santa Fe tenemos que pensar, por un lado, que tiene una población de 3,5 millones de habitantes aproximadamente, es decir, el 7,8% del total nacional. Es una provincia litoraleña que se ubica y que se integra en lo que es la región centro, junto a lo que es Córdoba y Entre Ríos, y en términos de su importancia, uno de los principales indicadores que podemos observar para ver su relevancia, ¿no?, respecto a lo que es la economía nacional, el Producto Bruto Geográfico nos viene a mostrar en cierta medida tal situación, donde para el año 2020 alcanzó los 55.541 millones de pesos a valores constantes de 2004, es decir, en términos reales, respecto a los precios de dicho año, representando el 10,7% del total nacional. En las diapositivas siguientes vamos a ahondar mucho más en lo que es el Producto Bruto Geográfico, pero a grandes rasgos representa la generación de valor a nivel provincial para dicha jurisdicción respecto a los sectores productores de bienes y productores de servicios. Por otro lado, tal como podemos ver en la imagen, es una provincia clave fundamentalmente debido a que en su frontera oriental fluye el río de Paraná, una vía navegable muy importante en materia del comercio exterior. En próximas diapositivas también vamos a ver datos de interés respecto al desempeño provincial en cuanto al comercio exterior, fundamentalmente en lo que son las exportaciones, y ver verdaderamente el rol importante que presenta Santa Fe en este sentido, fundamentalmente debido a la especialización agroindustrial que presenta la provincia, donde de alguna manera el Gran Rosario y Santa Fe también se ubican en una zona clave respecto a la zona productora de los principales productos agroindustriales, y también como zona fundamental en materia de embarques o despachos de los mismos. Avanzando en las diapositivas, podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo creció la economía santafesina en las últimas 2 décadas? Aquí podemos ver en el siguiente gráfico cómo fue la evolución de este Producto Bruto Geográfico para la provincia de Santa Fe entre el año 2004 y el año 2020, y vemos que en términos generales ha presentado un crecimiento relativamente sostenido hasta el año 2017, vemos una caída en el producto hacia el año 2009, pero previo a tal situación veíamos un crecimiento muy importante, también en sintonía con lo que sucedía a nivel nacional, donde la crisis desde 2008 también nos afectó a nivel provincial,
pero posteriormente la provincia pudo mantener un sendero de crecimiento sostenido, alcanzando un pico de lo que es el Producto Bruto Geográfico, en términos reales, ¿no?, al año 2017. Y también en línea con lo que acontecía a nivel nacional respecto a la crisis que comienza en el año 2018, la provincia también se ve afectada en cierta medida ante tal situación, y donde el golpe de la pandemia dio también una caída muy importante en lo que fue la generación de valor a nivel provincial. Posteriormente también vamos a analizar, bueno, cómo fue el desempeño relativo entre la jurisdicción de Santa Fe y también lo que fue a nivel nacional, y hay también datos también muy importantes respecto al desempeño provincial a pesar de la situación de crisis económica. Otro dato importante que merece la pena mencionar es el rol de la agroindustria que tiene en esta generación de valor para la provincia de Santa Fe. En la línea verde podemos ver la evolución, digamos, de la participación que ha tenido en el sector bienes, el conjunto de sectores agroindustriales dentro de la generación de valor, y vemos que dado el mínimo que se alcanza en 2011 con el 56,5%, vemos una tendencia creciente hasta el 68,8% en 2020. Lo cual nos indica que la provincia ha tendido a concentrarse en cierta medida en lo que fue el sector productor de bienes, en lo que son los bienes agroindustriales, en detrimento de otros sectores, lo cual de alguna manera también nos brinda datos respecto al sostén que tiene para la economía provincial el conjunto de actividades que integran al sector agroindustrial en sus distintas etapas de industrialización. Mientras que si pensamos a nivel agregado, es decir, de todos los sectores de la economía, tanto de bienes como de servicios, el rol de la agroindustria, vemos que hacia el año 2020 la agroindustria representó el 32,2% en comparación al 26,6% hacia el año 2011. Aumentando aproximadamente 6 puntos porcentuales en dicho periodo y teniendo una tendencia al alza a lo largo de los años. Con lo cual también da cuenta de la importancia que ha ido adquiriendo este sector, fundamentalmente en lo que fue la última década. Por otro lado, si analizamos o comparamos la evolución de lo que fue la generación de valor, el Producto Bruto Geográfico de Santa Fe, contra el valor agregado bruto nacional, es decir, todo nuestro país con las distintas jurisdicciones provinciales, podemos generar un índice, por ejemplo, teniendo como base el año 2004, en términos del valor agregado bruto nacional para lo que es Santa Fe y también para la jurisdicción nacional, y vemos cómo se mantuvo hasta el año 2012 una tendencia similar en materia de crecimiento, es decir, en materia también de ciclo económico. Vemos cómo Santa Fe crece hasta el año 2008 y cae en el año 2009 en sintonía también con la jurisdicción nacional, y luego se retoma la situación de crecimiento, pero especialmente a partir de lo que es el año 2013 vemos un desacople respecto a la Argentina frente al buen desempeño que empezó a tener Santa Fe, a diferencia del estancamiento a nivel nacional. Como podemos ver aquí, Santa Fe continúa teniendo un crecimiento, si bien mantiene una tendencia similar en términos de ciclo económico, hay un claro desacople en términos relativos con lo que es Nación versus Santa Fe. Y si miramos el periodo entre puntas, entre 2004 y 2020, podríamos pensar que Santa Fe creció un 43%, mientras que Argentina en su totalidad solamente un 26%. Obviamente estos números están afectados por la pandemia que afrontó nuestro país y el mundo. En el año 2021 hubo una recuperación importante para lo que fue Argentina y para Santa Fe en particular. Y aquí, si bien no tenemos datos todavía de lo que es el Producto Bruto Geográfico de Santa Fe para 2021, podemos analizar lo que han sido los indicadores sintéticos de actividad económica, tanto para Santa Fe como para Argentina, y vemos que la provincia de Santa Fe se ubicó en diciembre de 2021 un 15,4% por encima de diciembre de 2020, mirando el indicador sintético de actividad económica provincial. Mientras que para Argentina, el indicador de actividad se ubicó en diciembre de 2021 un 10% por encima de diciembre de 2020, es decir, mirando lo que es el EMAE,
el cual fue muy en línea con la tasa de crecimiento que tuvo nuestro país, también del 10%. En este sentido queremos mostrar la gran recuperación relativa que tuvo Santa Fe, que de alguna manera podría decirse que fue superior al promedio nacional. Esto como dato preliminar. A su vez, si ahondamos aún más en los diversos indicadores, digamos, respecto al crecimiento, podemos evaluar cómo fue la dinámica en las variaciones de las tasas de crecimiento, tanto para lo que fue el valor agregado bruto para Argentina, como para el Producto Bruto Geográfico de Santa Fe, y podemos ver cómo en los años de crecimiento, tales como el año 2005, el año 2006, también el año 2010, 2012, 2014, 2016, Santa Fe, al igual que Argentina en general, crecieron, pero vemos que el Producto Bruto Geográfico de Santa Fe presenta un mayor dinamismo, es decir, Santa Fe creció más en términos relativos con lo que fue la jurisdicción nacional. Y esto también lo podemos analizar en términos, bueno, dada esta situación, ¿cuál es la participación que tiene el Producto Bruto Geográfico de Santa Fe respecto al valor agregado bruto nacional? Y vemos la tendencia al alza que ha tenido dicho indicador, es decir, una participación creciente de Santa Fe respecto a la generación de valor a nivel nacional, llegando a un pico histórico del 10,7% en 2020, lo cual no es un dato menor, mirando lo que ha sucedido en la última década. Lo cual también se encuentra en línea con los datos que veíamos antes, frente a ese desacople a partir de 2013 en materia de crecimiento de lo que es Santa Fe versus Argentina. Si seguimos con las diapositivas, en este caso podemos analizar ya no lo que es el valor agregado bruto provincial, es decir, los distintos sectores en general, sino específicamente los sectores industriales. Es decir, cómo fue el desempeño de los sectores industriales, de las distintas, digamos, sectores en particular, o subsectores de la economía santafesina, para lo que fue el año 2020 y el año 2021 en términos de la variación acumulada de su actividad por bloques industriales. En el eje horizontal vamos a tener el punto respecto a cuál fue la variación acumulada de la actividad anual para dicho año, 2020, mientras en el eje vertical podemos ver la variación porcentual acumulada de la actividad para 2021. Es decir, los sectores que se encuentren al lado izquierdo van a ser sectores que en el año 2020 cayeron, mientras que si el sector a su vez se ubica en el cuadrante superior izquierdo, tenderíamos a pensar que ese sector creció en 2021. Acá vamos a encontrar la mayoría de los sectores, es decir, casi todos los sectores económicos de Santa Fe cayeron en 2020 producto de la pandemia, y en 2021 crecieron, tal como podría ser el caso del sector automotor, para dar un ejemplo, cayó un 32% en el año 2020, mientras que en el año 2021, en términos acumulados, creció un 45%. Es decir, podríamos pensar que el sector automotor se encuentra por encima de lo que fue el año 2019, o del comienzo del año 2020 en términos de actividad. Y tal análisis lo podríamos hacer para los distintos sectores, con lo cual llegaríamos a que la recuperación en los distintos sectores industriales o bloques industriales fue dispar o heterogénea, ya que no todos los sectores crecieron en la misma sintonía. A nivel agregado, podríamos pensar que los sectores que mejor sortearon la pandemia fueron maquinaria agrícola, que lo encontramos aquí, ya que no solo creció en 2020, sino que también en 2021. Creció un 13% su actividad acumulada para el año 2020, y a su vez creció un 25% para el año 2021. Es uno de los sectores que más se ha dinamizado en los últimos 2 años, sopesando de manera muy favorable lo que fue la pandemia, gracias al gran dinamismo que ha presentado el sector agroindustrial en su conjunto. Otro sector que se ha visto muy dinámico, pensando no solamente en la recuperación de 2021, sino también respecto a cómo respecto a 2020, es decir, si se encuentra por encima o por debajo del nivel de actividad de 2020, el sector lácteos lo encontramos entre un sector que se ha recuperado muy bien. En 2020 creció su actividad un 19%, mientras que en 2021 cayó un 1%, pero se encuentra por encima del año 2020 en términos de actividad. Por otro lado, los productos de caucho, es decir, las manufacturas de caucho, plástico
y minerales no metálicos también fue otro sector que presentó un buen dinamismo, al igual que alimentos y bebidas, que lo observamos en este punto. Entre los sectores más afectados por la pandemia encontramos edición e impresión, es decir, las imprentas. Por otro lado, el procesamiento de carne y pescado, que es un caso particular, ya que cayó su actividad no solamente en 2020 un 17%, sino que en 2021 cayó un 11% adicional en términos acumulados, siendo el peor de los sectores en términos de desempeño para estos 2 últimos años, pensando el bloque de sectores industriales. Es decir, los sectores que se ubicarían en este cuadrante, es decir, el cuadrante inferior izquierdo, serían sectores que cayeron tanto en 2020 como 2021, y encontramos solamente al sector de procesamiento de carnes y pescados. Por otro lado, tenemos al sector textil y cuero, que también no ha presentado un buen desempeño, fundamentalmente porque cayó un 33% de su actividad acumulada en 2020, y su mejora en 2021 fue del 27%, por debajo de la caída del año de la pandemia. Y por último, el sector maderero primario como otro de los sectores que aún se encuentra muy atrasado, o más atrasado respecto a la caída de 2020. Esto, de alguna manera, tiene el objetivo de mostrar la disparidad en términos generales de la caída en la actividad de 2020 versus la recuperación de 2021. No todos los sectores tuvieron el mismo desempeño, y el objetivo es mostrar de alguna manera, bueno, cuáles fueron los sectores que más dinámicos se encuentran actualmente y los sectores que todavía siguen afectados en ese sentido. Avanzando nuevamente con las diapositivas, bueno, acá podemos ver lo que mostrábamos antes. Acá el cuadrante derecho superior son sectores que crecieron en 2020 y 2021, el cuadrante inferior crecen en 2020 y caen en 2021, aquí cuadrante inferior izquierdo caen en los 2 años, y el último cuadrante izquierdo superior caen en 2020 y se recuperan en 2021 en forma dispar. Por otro lado, bueno, podríamos pensar también cómo se recuperó o en qué situación se encuentra el empleo privado formal post pandemia a nivel provincial, y vemos que desde mayo de 2020 a lo que es enero de 2022 se recuperaron 25.600 empleos privados en Santa Fe, tras la fuerte caída que se generó en el empleo, no solamente desde el comienzo de la pandemia hacia marzo de 2020, sino desde el pico de nivel de empleo de diciembre de 2017. Pensemos que Argentina en el año 2018 entra en una situación de estancamiento, en un problema muy importante en lo que fue el sector externo, el tipo de cambio, que terminó afectando la actividad a nivel nacional y bueno, también al conjunto de provincias, dentro de ellas la provincia de Santa Fe. De esta manera vemos cómo cae el empleo desde diciembre de 2017 hacia mayo de 2020 en más de 30.000 empleos. Y si pensamos, bueno, ¿cuánto nos falta para recuperar los puestos de trabajo versus el máximo histórico de diciembre de 2017? Aún nos restan recuperar 11.028 empleos privados formales. Si miramos también un poco más lo que es la serie más larga, vemos una recuperación importante post-crisis de 2008-2009, pero podríamos pensar que en la última década nuestro empleo privado provincial se mantiene en cierta medida estancado, sin una recuperación constante, bueno, que de alguna manera se vio muy repercutido su situación frente a la crisis de 2018-19 y también por lo que es la pandemia. Y en este sentido el desafío para los próximos años sería poder mantener esta tendencia de creación del empleo privado, el cual va a depender de muchos factores, tanto internos a nivel provincial, frente a las políticas productivas que se desarrollen, como el desempeño nacional que tengamos, principalmente en lo que es el sector externo, en que no entremos en un cuello de botella respecto a la disponibilidad de divisas para importar bienes de capital y distintos insumos fundamentales para la producción, y también, bueno, cómo podamos ir afrontando los distintos vencimientos de deuda, etcétera, que eso puede afectar de alguna manera la actividad a nivel general. También, por otro lado, la situación inflacionaria que vive hoy la Argentina es relativamente importante, con lo cual tenemos desafíos en diferentes puntos que pueden terminar afectando el desempeño del sector privado y esta recuperación que estamos viendo actualmente, que se mantiene muy sólida tal como vemos en este gráfico. Por otro lado, en materia de comercio exterior, podemos ver cómo ha ido evolucionando el valor de las exportaciones
provinciales desde el año 2000 hacia el año 2021. Vemos un crecimiento muy importante en lo que fue la primera década del nuevo siglo, mientras que tras una cierta baja en lo que fue los precios de los commodities a nivel internacional, a partir del año 2012, 13 en adelante, vemos una caída importante en el valor de las exportaciones locales, mientras que el último año destacó fuertemente tras el gran repunte que tuvo frente a 2020, con un incremento en las exportaciones de un 57,5%, muy por encima del 42% que se incrementaron las exportaciones a nivel nacional. Si observamos también dentro de las exportaciones provinciales, bueno, ¿qué exporta Santa Fe? Pues podemos analizar tal situación en términos de lo que son los grandes rubros. Por un lado tenemos lo que son los productos primarios, como PP, manufacturas de origen agropecuario, como las MOA. Las MOI van a ser las manufacturas de origen industrial, y en negro las exportaciones de combustible y energía, que son poco representativas a nivel provincial. Y en este sentido podríamos pensar, bueno, ¿cuánto exporta la agroindustria? Dada la gran importancia que tiene en términos productivos para la provincia, y vemos que en conjunto los productos primarios y las MOA, vinculadas casi en su totalidad a lo que son el sector agroindustrial, en el año 2021 representaron el 86% del valor exportado. Es decir, el sector que más dinamiza las exportaciones y donde casi en su totalidad se concentran para la provincia son en el sector agroindustrial, principalmente en las exportaciones de los principales productos o los principales cultivos y los principales derivados industriales que se obtienen a partir de la producción primaria. Pero aún más podemos pensar en otro dato muy importante. Estos datos que estamos mostrando en pantalla son las exportaciones de origen provincial, es decir, productos que se generaron en la provincia de Santa Fe. Pero si analizamos las exportaciones, digamos, que han salido por aduanas santafesinas, es decir, que quizás no se produjeron en la provincia, pero se despacharon desde aduanas santafesinas, las exportaciones aún son más importantes en términos de valor. Si mirábamos el origen de las exportaciones santafesinas en 2021, se exportaron 18.000 millones de dólares, mientras que mirando el dato de exportaciones por aduana de salida, es decir, no solamente contemplando los productos de origen provincial, sino también otros productos que se despachan desde la provincia, Santa Fe exportó 31.635 millones de dólares, es decir, un guarismo muy por encima de las exportaciones específicamente de origen provincial, lo cual da cuenta de la importancia que tiene nuestra provincia en términos de la exportación, de las exportaciones argentinas, y el rol que presenta tal jurisdicción en lo que es el comercio exterior, debido fundamentalmente a lo que es el río Paraná y la hidrovía Paraná-Paraguay en términos de embarques de productos, fundamentalmente lo que son granos, harinas y aceites. En este sentido, desde la provincia, en el año 2021 se han despachado el 40,5% del total de exportaciones nacionales, lo cual muestra la gran importancia que tiene nuestra provincia en este sentido. En términos podríamos decir, bueno, ¿qué productos específicamente exporta Santa Fe? Para especificar aún más, a un mayor nivel de detalle, el principal producto exportado son las harinas y peles de soja, es decir, los productos que se derivan de la industrialización de la oleaginosa a la soja, que básicamente toda esa mercadería, la mayor parte de la mercadería que se produce en Argentina se destina a lo que son los puertos o la región del Gran Rosario para ser industrializado, obtener distintos subproductos, tales como harinas y peles de soja, también aceite de soja, para ser exportados hacia el mundo. Vemos que en el segundo se encuentra el aceite de soja, en términos del segundo producto exportado a nivel provincial, debido a lo que mencionábamos antes, el rol que tiene nuestra provincia en términos de el procesamiento de este producto, de esta oleaginosa, y también digamos, la cercanía que tiene con la producción Santa Fe, y especialmente lo que es la zona de Gran Rosario, para recibir la mercadería, industrializarla y exportarla hacia el resto del mundo. El tercer producto a nivel de importancia es el maíz en grano, en cuarto lugar el biodiesel, en quinto lugar los que son los porotos de soja, es decir, el grano de soja sin industrializar, en sexto lugar la carne bovina, y así podríamos seguir con el resto de los productos, teniendo en consideración que los 10 principales productos exportados para lo que fue el año 2021
representaron casi 14.800 millones de dólares versus el total de exportaciones provinciales muy cercanas a 18.000 millones de dólares. Por otro lado, acá podemos ver datos de embarques, es decir, no solamente las exportaciones específicamente de origen provincial, sino bueno, qué se embarca desde Santa Fe y especialmente desde el Gran Rosario, contemplando que este nodo agroindustrial es el segundo nodo agroexportador a nivel global, solo por detrás de lo que es Nueva Orleans. Vemos que en el año 2020 se embarcaron cerca de 74 millones de toneladas de granos, harinas y aceites, versus casi 90 millones de toneladas a nivel nacional, con lo cual el Gran Rosario embarcó el 83% de lo que fueron los granos, harinas y aceites en 2020 del total nacional, lo cual da cuenta de la importancia que tiene el Gran Rosario en términos de recibir mercadería desde la zona centro y norte del país, para, digamos, de alguna manera vincularnos con lo que es el mundo exterior y también en términos de lo que son las exportaciones de estos principales productos. Con lo cual, esto también nos muestra el carácter federal que tiene nuestra provincia, ya que no solamente nos vinculamos con productos que producimos localmente, sino que muchas producciones de otras provincias vienen hacia lo que es la provincia de Santa Fe para ser exportadas hacia el resto del mundo. Por otro lado, bueno, un poco ya dejando de lado el rol de la provincia de Santa Fe en términos de la generación de valor agregado, el rol que tiene la agroindustria y los distintos sectores industriales, y también en materia de exportaciones, nos parecía importante dejar una reseña sobre la agenda que debería tener Santa Fe para poder potenciar el crecimiento y el desarrollo económico desde una perspectiva federal. Y en este sentido, por un lado, tenemos que pensar en lo que es la infraestructura de rutas, caminos y accesos viales a puertos, donde se presenta la necesidad de mejoras en rutas claves vinculadas al norte santafesino, entre ellas la Ruta 11, la Ruta Nacional 95 y la Ruta 98, acá vemos algunas de ellas. La Ruta 11 es clave, ya que nos conecta con el norte argentino, para lo que es el transporte de los distintos productos, que muchos de ellos se exportan desde lo que es el Gran Rosario. Por otro lado, respecto a lo que es el sur santafesino, es necesario aumentar un aumento en la capacidad, digamos, de posibilidades de transporte, tras la realización de autopistas, fundamentalmente la Ruta 33, que es una ruta clave que nos vincula con lo que es la zona núcleo, productora de los principales cultivos agroindustriales, al igual que la Ruta 34 y la O12. Estos serían obras muy importantes que se desarrollen en términos de generar autopistas para mejorar la logística y disminuir los costos de fletes para el movimiento de granos, lo cual favorecería a los productores en términos de los precios que podrían percibir ante menos costos de transporte de la mercadería. Por otro lado, tenemos que pensar en la infraestructura del trazado ferroviario y los accesos a los puertos. Acá vemos las distintas líneas férreas que se vinculan con Santa Fe, vemos la línea Belgrano y la línea San Martín, que son de operación estatal, bajo lo que es Trenes Argentinos Cargas y Logísticas, y por otro lado, el nuevo Central Argentino, que es una concesión privada, que la podemos observar aquí, la vinculación, digamos, que tiene con su llegada de los productos hacia lo que es el Gran Rosario. En términos de obras importantes, que tendríamos que pensar en términos ferroviarios para el transporte de mercadería, por un lado en el centro provincial se está avanzando con una obra clave, que es el circunvalar de Santa Fe para el Belgrano Cargas, lo cual sería muy importante en términos de mejoras en los tiempos logísticos para el transporte de mercadería que viene del norte santafesino. En los últimos años se ha comenzado a movilizar una mayor cantidad de mercaderías gracias a las mejoras que ha tenido el Belgrano Cargas en los últimos años, pero terminar con esta obra clave sería muy importante para aún más mejorar lo que es la... Y luego en la región sur se requeriría de alguna manera la optimización de los accesos ferroviarios a los puertos del área metropolitana de Rosario, Empalmes, Alvear, Piñero y Álvarez, que de alguna manera se está trabajando en este sentido, pero sería importante poder terminar también lo que son los distintos accesos ferroviarios. Por otro lado, en cuanto a la cuenca La Picasa, sería una obra
digamos, si bien se han hecho obras importantes en beneficio de lo que es, digamos, la situación de la cuenca, sería importante de alguna manera que evitar los anegamientos en la laguna que en algunas circunstancias han acontecido y que eso afecta a la producción de Santa Fe, fundamentalmente lo que es la producción granaria y también al movimiento de los granos. En este sentido, se ve necesario de alguna manera el saneamiento, o que se mantenga el saneamiento de la laguna de la Picasa, para detener el avance de las aguas en situaciones cuando se necesita, y también mejorar lo que es el control y la fiscalización en ese sentido para evitar situaciones adversas para la situación productiva. Tenemos que pensar que por esta región de lo que es la laguna La Picasa, que se encuentra en el sur santafesino, pasa lo que es la línea ferroviaria del San Martín, y que en casos de que la laguna se encuentra anegada, el tren debe desviarse 333 kilómetros adicionales para evitar lo que es La Picasa, y esto afecta de alguna manera a la logística nacional, considerando que más de 5,2 millones de toneladas de bienes fueron trasladados por esta línea en 2021. Con lo cual eso da cuenta de la importancia que tiene evitar problemas con lo que es la laguna de La Picasa, finalizar algunas obras que se necesitan realizar y mejorar lo que es el control y la fiscalización respecto a lo que es dicha región. Y por último, otro elemento muy importante para lo que son, digamos, una agenda que potencie el crecimiento y el desarrollo económico federal, es terminar con lo que es la concesión del dragado y el balizamiento de la vía navegable troncal del río Paraná. Esto sería muy importante, más que nada para brindar institucionalidad y garantizar de alguna manera el buen funcionamiento de lo que es la hidrovía Paraná-Paraguay para el transporte de los distintos productos que se despachan, fundamentalmente desde el Gran Rosario, y también para el normal funcionamiento de lo que es la hidrovía. Al 30 de abril se venció la concesión del dragado y balizamiento para lo que es la vía navegable troncal desde lo que es el punto de confluencia hacia las aguas profundas naturales, y actualmente se ha continuado con la prestación del servicio por parte de la empresa Hidrovía S.A. hasta el 10 de septiembre de 2021, y a partir del 11 de septiembre ya tendría que estar el nuevo concesionario designado por la Administración General de Puertos, y en este sentido la Bolsa de Comercio de Rosario, digamos, promueve la idea de que sería fundamental que esto se logre, digamos, cumplimentar en lo que es el segundo semestre del presente año, para poder garantizar, digamos, favorablemente lo que es el dragado y el balizamiento, en términos de que se mantengan los niveles, el dragado adecuado, y también el balizamiento como otro elemento importante para la navegabilidad y también para lo que es el movimiento de los distintos productos. Bueno, esto ha sido la presentación que teníamos para mostrarles respecto a la situación actual de la provincia de Santa Fe en términos económicos y las perspectivas que tenemos en materia de agenda de desarrollo. Si tienen alguna pregunta o alguna consulta, lo podemos charlar actualmente. Por acá José Guiraudo mencionaba que era el EMAE. El EMAE es el estimador mensual de actividad económica a nivel nacional, el cual de alguna manera sintetiza la situación económica, digamos, que ha tenido, digamos, a nivel país la actividad, lo cual es un indicador que busca mostrar de alguna manera cómo ha evolucionado esta actividad económica, y de alguna manera sintetiza lo que es la evolución del PBI, pero no es el mismo indicador, digamos. Bruno, acá están llegando más consultas. ¿Qué perspectivas ven para la industria del conocimiento ligada al agro en la provincia? Bien, respecto a lo que es las perspectivas que podríamos tener en este sentido, es muy importante pensar en lo que es el ecosistema, digamos, que se ha desarrollado en la provincia respecto al sector agroindustrial, vinculado a lo que es la industria del conocimiento.
Pensemos que en Rosario, bueno, se encuentra lo que es la Bolsa de Comercio, que tiene un área específica que se llama BCR Innova, en el cual se fomenta el desarrollo de empresas vinculadas a lo que es el conocimiento y que podrían brindar servicios en lo que es el sector. También se encuentra lo que es el polo tecnológico, como otra área importante que de alguna manera desarrolla tal digamos, industria, es decir, el sector agro vinculado al conocimiento. Dentro de los principales desarrollos ha sido Bioceres como una empresa muy importante para lo que fue el desarrollo genético de distintos cultivos, y bueno, de alguna manera esto configura la idea de fomentar el desarrollo del conocimiento, de la industria AgTech como fundamental para poder potenciar lo que es tal sector. Acá siguen llegando preguntas. Te preguntaban por qué no se estaban teniendo en cuenta puertos de las ciudades de Santa Fe y Reconquista. Bien, quizás no hicimos hincapié específico en lo que son los puertos de Santa Fe y Reconquista, quizás por cuestiones de tiempo y relevancia, pero el puerto de Santa Fe, digamos, está mostrando mayores embarques desde dicha región. Desconozco en el caso de Reconquista, pero es fundamental estos puertos para lo que son los embarques de cabotaje, que es decir, los movimientos internos en materia de grano. Quizás la presentación fue más enfocada en lo que son las exportaciones, por eso no hicimos tanto hincapié en tales puertos, pero tales puertos, como muy bien menciona Francisco, son claves en materia de lo que son los embarques de cabotaje. Tal cual, además está recalcar la importancia de todo lo que es el transporte granario dentro de la misma hidrovía y también para la salida de las exportaciones a nivel internacional. Sí, pensemos que desde Paraguay, año tras año, proviene una gran cantidad de mercadería, fundamentalmente soja, como importaciones temporales, y bueno, es muy necesario, digamos, el paso por todos estos puertos para para que dicha mercadería pueda arribar a la provincia para ser industrializada en las distintas regiones, pero bueno, fundamentalmente fue por eso que no hicimos hincapié, debido a que nos enfocamos más en la exportación y no tanto en lo que es los embarques de cabotaje. Buenísimo, Bruno. Bueno, si no nos alcanzan en este momento, si les parece, podríamos dar por finalizada la disertación. Sin más, agradecerles a todos, especialmente a vos, Bruno, por haber dado esta charla. Y bueno, aparentemente seguimos teniendo consultas. Preguntan sobre las perspectivas de cosecha, perdón, de exportaciones en base a la cosecha que tenemos ahora en la campaña 2022-23. Bien, bueno, todavía no tenemos números preliminares en ese sentido, depende de distintos factores. Para la cosecha 2022 se están esperando algunas mermas productivas, fundamentalmente en lo que son los granos gruesos, con lo cual podría verse una leve merma en lo que son los embarques de la región, pero también hay que pensar que los stocks, puede haber movimientos en materia de stocks para, digamos, seguir sustentando los embarques del año previo, pero bueno, todavía no tenemos datos al respecto. Bueno, si les parece, entonces ahora sí, damos por finalizada esta disertación. Nuevamente, muchas gracias, Bruno, muchas gracias a la gente de capacitación por habernos brindado el espacio. Y cualquier consulta, desde más que ya está, que es bienvenida, y cualquier consulta pueden enviar su mail a las casillas de correo de BCR Mercados o
a Bruno Ferrari o a mí incluso. Bueno, Alberto,